Los trabajos, bien, a ver, ¿sí? Los trabajos prácticos, quería avisarles, pueden ser recuperados, ¿sí? En el caso del trabajo práctico número uno, quien no lo haya presentado, puede presentarlo junto con el trabajo práctico número dos. En ese caso, se lo considera como trabajo práctico recuperado. No va a tener el 100% de la calificación, pero va a tener calificación de aprobado. En vez de tener un 100% de calificación, va a tener un 60%. ¿Sí? Va a estar dentro de lo aprobado y va a considerarse como que el práctico está aprobado y presentado. ¿Sí? En caso de que por algún motivo no puedan entregar un práctico o eh, tengan que revisar el práctico y rehacerlo, todos los prácticos se pueden recuperar, ¿sí? Y eh, cualquier práctico recuperado no tiene el 100% de calificación, pero sí se lo considera aprobado y es necesario que presenten todos los prácticos para poder acceder a una instancia de promoción donde simplemente tengan que defender el proyecto de investigación en vez de una modalidad de examen final eh, de preguntas solamente, ¿no? Así que eso les aclaro. Y con respecto a la actividad del trabajo práctico número 2, no sé si hay alguna duda al respecto. Pueden consultarme, sino también por la plataforma. Cualquier consulta que tengan, pueden escribirlo. Eh, y también el trabajo práctico número 2 no tiene que ser algo demasiado elaborado ni con muchas definiciones, sino que tiene que ser algo sencillo que demuestre esa relación entre los textos con los que se trabaja. Bien, ahí les comparto pantalla. Bien, en esta clase vamos a empezar con la sesión número 2. En esta sesión vamos a ver primero, empezar a ver y trabajar cómo se construye el proyecto de investigación. Y esta primera clase vamos a ver un panorama general de cómo armamos y cómo construimos ese proyecto de investigación. Y en las clases siguientes vamos a ver algunas cosas más específicas como elaborar la problemática, los objetivos, delimitar temas, ¿sí? Pero esta primera clase, y les recomiendo trabajar con el texto de Sousa Minaya, el capítulo 2. En el capítulo 2 vamos a tener estos pasos que nos ayudan a construir un proyecto de investigación. Y además recuerden que yo les voy a pedir a lo largo de este cursado y como proyecto final del módulo que me presenten el, el boceto de un proyecto de investigación, de una propuesta de investigación. No el proyecto desarrollado, por supuesto, sino la propuesta del mismo. La propuesta que va a tener también todos estos pasos y todas estas partes y todas estas etapas que vamos a ver en la clase de hoy, ¿sí? Bien. Con respecto al proyecto de investigación, ¿sí? Vamos a decir que el proyecto va a ser como un mapa, una guía, una orientación sobre el camino a seguir en la investigación. Toda investigación comienza con un proyecto porque necesitamos hacer ese ejercicio de delimitar y de saber, ¿no?, qué es lo que queremos investigar, cómo lo vamos a hacer, cuáles son los objetivos de nuestra investigación, qué queda dentro de nuestro proyecto, qué queda afuera también, ¿sí?
El proyecto siempre va a ser una de las partes más importantes y a veces una de las partes más difíciles, porque es nuestra ruta, es nuestra guía, nuestro mapa. A veces la elaboración del proyecto de investigación puede ser un poco más difícil porque tenemos que responder todas estas preguntas complicadas, pero una vez que lo tengamos, podemos estar seguros de que sabemos por dónde encaminamos nuestro trabajo, ¿sí? Sea una tesis, sea una investigación, sea un trabajo más sencillo, sea una monografía, pero sobre todo si tenemos investigaciones grandes, como una tesis o como proyectos de investigación más grandes, es importante siempre este planteamiento, esta primera etapa preliminar, donde construimos el objetivo que tenemos. Y por otro lado, es importante el proyecto porque vamos a comunicar qué es lo que queremos hacer. Y esto es muy importante, ya sea, como les digo, ya sea una tesis o ya sea una investigación relacionada con alguna institución. Tenemos que siempre comunicar qué es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, por qué, para qué, con qué recursos. Entonces el proyecto de investigación nos ayuda a armar todo ese esqueleto y a que cualquier otra persona que quiera saber qué es lo que vamos a hacer, lo vea de forma clara. Bien, el proyecto de investigación va a responder las siguientes preguntas, ¿sí? Siempre que lo empecemos a elaborar, vamos a volver a estas preguntas y nos vamos a hacer una y otra vez estas preguntas hasta que los podamos definir lo más preciso posible. Nos vamos a preguntar qué investigar, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos investigar? No solo vamos a definir un problema, porque toda investigación se define a través de un problema que queremos resolver o responder, ¿sí? Vamos a tener también una hipótesis, es decir, una suposición sobre aquello que queremos investigar, y vamos a tener también una base teórica y una base conceptual que nos van a dar el pie inicial para iniciar esta investigación, ¿sí? Entonces, siempre que nos planteamos primero qué es lo que queremos investigar, nos vamos a plantear también por qué lo vamos a investigar. Es importante hacer una justificación del problema que elegimos, por qué es relevante, por qué nos interesa. Es importante también en estas preguntas ser honesto, ¿no? ¿Por qué lo queremos investigar? ¿Está relacionado con nuestro trabajo? ¿Está relacionado con alguna afinidad que tenemos? ¿Qué es lo que lo hace relevante? ¿Para qué investigar? Se va a referir a los propósitos del estudio, a los objetivos que vamos a tener. ¿Para qué? Esto va de la mano también de la justificación, ¿no? ¿Para qué lo queremos investigar? ¿Cuál es nuestro fin? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? Podemos querer alcanzar un objetivo de conocimiento mismo y que el conocimiento sea en sí nuestro objetivo. O también podemos realizar una investigación con el fin de, por ejemplo, colaborar en algún proyecto mayor, ¿sí? O de aportar información, de aportar conocimiento a algo que tenga una aplicación práctica. Bien, la pregunta también es, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo investigar? ¿Qué metodología vamos a aplicar? Y también, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿En qué tiempo? ¿En qué momento? ¿Cómo vamos a elaborar un cronograma? Y también con qué recursos lo vamos a hacer. Esto sobre todo es relevante cuando presentamos un proyecto que tiene que ser financiado, ¿sí? Es importante que sepamos los recursos con los que contamos y que tengamos un presupuesto acorde, pero inclusive también es necesario saber, ¿no? Tanto el cuándo como el con qué implica conocer nuestros recursos de tiempo, primero, y conocer nuestra disponibilidad de tiempo y también nuestra disponibilidad de
ciertos materiales que sean necesarios. Por ejemplo, si tenemos que trasladarnos, ese traslado tiene que estar considerado dentro de un presupuesto, ¿sí? Más allá que el presupuesto sea después, corra por cuenta de cada uno, pero tenemos que considerarlo porque el responder estas preguntas nos va a ayudar a ver si nuestro proyecto de investigación, si nuestro tema es viable o no. Y también tenemos que saber responder investigado por quién, con quiénes contamos en nuestro equipo de trabajo. Tenemos a otros investigadores, tenemos a coordinadores, a orientadores. ¿Qué otro tipo de personas? Hay, por ejemplo, en muchos proyectos de investigación, hay personal que es técnico, hay personal que es de apoyo, hay personal con el que se consulta, hay inclusive, por ejemplo, personal que es externo, pero que entra dentro del presupuesto, ¿sí? Hay equipos de trabajo donde hay distintas categorías de investigadores, hay distintas categorías de responsabilidades en la investigación. Todo esto es algo que tenemos que poder responder y al momento en que vemos que una de estas preguntas no las podemos responder, tenemos que reevaluar todo nuestro proyecto de investigación. Vamos a tener que hacer unos esfuerzos previos, nos dice de Sousa Minayo, esfuerzos que son previos al proyecto mismo. Estos esfuerzos previos son todos aquellos conocimientos que podemos ir viendo, que podemos ir observando antes de elaborar en sí y empezar a trabajar sobre este proyecto de investigación. Tenemos por un lado los estudios preliminares. Tenemos que conocer, si nos interesa un tema, qué es lo que se investigó antes, tanto sobre ese mismo tema, o puede ser también en el área en el que queramos trabajar. Y tenemos que, a partir de estos estudios preliminares, definir mejor cuál es el problema de nuestra investigación, cuál es esa cosa que nos causa inquietud, que queremos solucionar, y también percibir cuáles son los alcances y los límites de la investigación. Por darles un ejemplo, si yo quiero investigar, por ejemplo, sobre el sistema de salud en un hospital público, tengo que conocer, por ejemplo, ese tema si se abordó antes por algún otro autor, ¿sí? Y son estudios que me ayuden a definir mejor qué es lo que yo quiero investigar. Les doy un ejemplo. Trabajé en una investigación en un hospital con el cuerpo médico y con enfermeras sobre el tema de la mortalidad infantil y materna. Y yo trabajé acá en el Hospital de Salta, en el materno infantil y en la maternidad privada, y a mí me sirvió de referencia un estudio que se hizo muy similar, pero que fue en Córdoba y que fue de una visión psicológica. Yo lo abordé de una visión más antropológica y sociológica. Entonces, ese estudio preliminar era un tema muy similar al mío, una población muy similar, pero en otra provincia, pero abordado desde una visión de una disciplina distinta. Entonces, estos estudios preliminares nos ayudan a conocer qué es lo que se está viendo sobre un tema y a definir mejor qué es lo que yo puedo hacer o no hacer con esa problemática. Por ejemplo, en este ejemplo que les doy, yo no soy psicóloga, no puedo pretender que mi investigación sea de corte psicológico. Entonces, ahí tengo yo cuáles son mis alcances, cuáles son mis límites y cómo yo tengo que formular este problema de investigación para que sea algo que yo realmente pueda hacer. De la misma forma, si yo voy a trabajar acá en Salta, no puedo pretender buscar información de otras provincias si no están a mi alcance. Entonces, estos estudios preliminares nos ayudan a definir mejor lo que podemos hacer
los alcances y los límites. Y también algo que se suele hacer, no siempre, pero que es una buena idea a veces empezar a bosquejar, es un anteproyecto, que es un estudio planificado de los aspectos que compondrán la investigación de forma amplia, ¿sí? En este caso, por ejemplo, con estas clases que vamos a ver estas partes de un proyecto, yo les planteo que ustedes vayan pensando, ¿sí? Y que este anteproyecto vaya siendo un esquema de lo que ustedes van viendo sobre estas partes del proyecto, ¿sí? ¿Qué es lo que va componiendo el proyecto de investigación? ¿Qué es lo que tendrían que abordar en cada parte? ¿Sí? Y les voy a plantear que a partir de esta sesión vayan pensando, ¿sí?, en estos esfuerzos previos al proyecto, ¿sí? Y qué es lo que se puede ir realizando. Pueden ir pensando qué problemática les interesaría, pueden tener más de una idea, pero ir trabajando sobre cada idea que tengan y viendo qué es viable y qué no es viable, sobre qué van a poder elaborar un proyecto y sobre qué no podrían. Pueden ir buscando antecedentes sobre esos temas o problemáticas que les interesan. Pueden ir formulando este anteproyecto, ¿sí?, en base a lo que veamos en la clase y pensando y analizando cómo abordaríamos cada paso. Yo les propongo que vayan haciendo este esfuerzo de anteproyecto, ¿sí?, de este esfuerzo previo, para que al momento de empezar a elaborar el proyecto de investigación ya lo tengan un poco más masticado. El proyecto de investigación, ¿sí?, va a contar de una fase exploratoria, ¿sí? Tenemos entonces estos esfuerzos previos importantes para hablar sobre el tema, conocer qué vino antes, conocer cuáles son nuestros límites, nuestros alcances, empezar a entender estas partes y cómo vamos a responder a estas partes. Y también tenemos una fase exploratoria, ¿sí?, donde empezamos a ver este proyecto de investigación, ¿sí? Vamos a tener una elección del tema de investigación. De vuelta les planteo, pueden tener quizás más de una idea, pero que vayan pensando, ¿no? ¿Cómo eligen este tema? ¿Cómo lo delimitan al problema? ¿Sí? Todo tema de investigación tiene que estar formulado como una problemática, como un problema, como una pregunta a ser resuelta. Y tenemos que saber cuáles son los límites, cómo lo vamos a delimitar, y mientras más precisos seamos, mejor va a ser en este proyecto. Vamos a tener que definir el objeto y los objetivos de este proyecto de investigación. Vamos a tener que pensar en construir un marco teórico conceptual. Recuerden lo que hablábamos en otras clases sobre lo que es el marco teórico. Va a incluir tanto estos conceptos, ¿sí?, y definir cada concepto que usemos, así como también esta construcción de una metodología, también es una construcción teórica, y también vamos a tener que justificar por qué elegimos una metodología u otra. Vamos a tener que pensar cuáles son nuestros instrumentos de recolección de datos, ¿sí? ¿Qué vamos a usar para recolectar estos datos? Vamos a usar entrevistas, vamos a usar encuestas, ¿sí? Ya vamos a ver varias técnicas de investigación cuando lleguemos a esta etapa. Y también hay que llevar a cabo una exploración del campo. Yo no puedo plantear estudiar algo en un lugar, en un campo de estudio, que yo no conozco absolutamente nada, ¿sí? A veces puede ser beneficioso el que no conozcamos nada, porque de esa forma no damos nada por hecho, no damos nada por conocido, y todo nos parece novedoso y todo nos llama la atención, pero no podemos plantear e investigar algo sin saber siquiera cuán viable va a ser esa exploración del campo, cuán viable va a ser trabajar con ese campo de estudio. Entonces, todas estas fases exploratorias son también importantes que las vayan pensando para ayudar a delimitar todas estas partes del proyecto de investigación. El proyecto de investigación, nos dice Sousa Minayo, se basa en esfuerzos.
tuvimos recién los esfuerzos previos, pero ya cuando estemos en el proyecto también vamos a tener que hacer estos esfuerzos. Una investigación bibliográfica, bien, que sea investigación, no sirve de nada acumular bibliografía que esté ligeramente relacionada o no. Tenemos que hacerlo de forma sistemática. Tenemos que armar una bibliografía y una referencia de nuestro proyecto de investigación. Entonces, desde el primer momento es aconsejable que nuestra bibliografía la armemos de forma disciplinada, crítica y amplia. Desde el primer momento en un proyecto de investigación, y más todavía en la investigación, tenemos que armar esta bibliografía de forma sistemática, porque si no, después nos perdemos en aquello que habíamos mencionado una vez, o bibliografía que no citamos, pero que sí trabajamos con ella, entonces se pierde porque nunca la citamos. Tenemos que ser ordenados, tenemos que ser bastante ordenados con la bibliografía. Es un consejo siempre ir armando desde el primer momento, aunque sea un Word, con nuestras referencias y anotar todo, porque inclusive aquello que consultamos, aunque no lo usemos, no necesariamente tenemos que citar algo para haberlo consultado. Entonces, todo eso también forma parte de nuestras referencias y es importante que lo tengamos en cuenta. Tenemos que hacerlo entonces de forma disciplinada. Tenemos que ser críticos porque referencias y bibliografías hay muchísimo. No podemos pretender conocer absolutamente todo lo que se hizo sobre un tema antes que nosotros queramos investigar. Tenemos que ser críticos sobre qué es lo que realmente viene a nuestro caso y qué es lo que no viene a nuestro caso, ¿sí? Y tenemos que tener un criterio amplio. No tenemos que descartar tampoco, al mismo tiempo que tenemos que ser críticos sobre qué realmente es relevante y qué no. También tenemos que tener un criterio amplio y, por ejemplo, algo muy importante es consultar referencias con las que quizás no estemos de acuerdo, ¿sí? Puede haber temas en los que haya posturas que no compartamos, pero a veces es importante tener este criterio amplio y saber, ¿sí?, qué es lo que aquella postura contraria a la que yo voy a obtener en mi investigación opina sobre este tema en común, ¿sí? Va a decir de Sousa Minayo que también la investigación, el proyecto de investigación, es un esfuerzo de articulación creativa y de Sousa Minayo hace mucho énfasis en esto, ¿no? En la parte creativa de la investigación, donde es importante poder delimitar el objeto y aplicar los conceptos que tengamos en nuestra teoría, ¿sí? Entonces, la creatividad en investigación está no solo en preguntarse algo, en plantear un problema, sino también en saber qué es posible, qué podemos alcanzar, en imaginarnos también cómo lo podemos hacer y en transformar esta teoría, estos conceptos que son abstracciones y vincularlos con una parte más empírica que tenga nuestra investigación. También se basa en un esfuerzo de humildad porque nos plantea de Sousa Minayo, el conocimiento es aproximado, es provisorio, es inaccesible en relación a la totalidad del objeto, es decir, nunca, nunca vamos a poder conocer absolutamente todo sobre nuestro objeto de investigación. Está vinculado a la vida real y está condicionado históricamente. Es un esfuerzo de humildad el saber que tenemos estas limitaciones y que por más que queramos conocer sobre un tema, nunca vamos a encontrar la totalidad del conocimiento. Ese conocimiento que produzcamos
va a estar situado históricamente y va a ser provisorio. El conocimiento que existió hace 50 años no es el mismo que existe hoy en día, y lo que nosotros aportemos de conocimiento también va a ser así temporal y provisorio. Toda nuestra investigación siempre va a estar vinculada y va a tener algún impacto sobre la vida real. No podemos, si hablamos de investigación, no podemos pretender ignorar, sobre todo en ciencias sociales, el impacto que puede tener en la vida real, tanto nuestra como de las personas, este mismo proceso de investigación, y saber que lo que queremos investigar, así como lo que podemos investigar y la forma en que lo hacemos, está condicionado según nuestro momento histórico, según como lo veíamos con otros autores como Sautu y como Sosa Minayo. El conocimiento es histórico, siempre hay temas y posibilidades que dependen de nuestra situación histórica, y nuestras posibilidades siempre cambian y nuestra forma de ver el objeto de investigación va a cambiar a lo largo del tiempo. Por ende, nuestro conocimiento también va a ser un aporte histórico limitado. Pasamos ahora a la construcción del proyecto de investigación, la construcción misma, que esto es lo que yo les voy a pedir. Estas partes son las que tienen un proyecto de investigación y ya vamos a ahondar un poco en algunos aspectos en otras clases. Para construir un proyecto de investigación tenemos que articular primero una dimensión técnica, es decir, cuáles son las reglas que vamos a usar para definir el objeto de investigación, cómo vamos a abordar ese objeto de investigación, cuáles son nuestros instrumentos de medición. Vamos a tener que seleccionar una dimensión ideológica, es decir, ideológico en el sentido de esta noción de conocimiento histórico que está influenciado por muchos factores, porque lo que elegimos investigar, la base teórica con la que trabajamos y la forma en que elegimos y cómo investigar es algo que está muy influenciado por nuestra situación histórica. Y Tomás Kuhn hablaba de que siempre hay paradigmas en las ciencias. Y estos paradigmas en las ciencias, es decir, hay distintos paradigmas, hay distintas formas en boga de qué investigar, de cómo hacerlo, ¿sí? De qué teoría emplear. Y todo esto tiene una connotación ideológica. Nos dice de Sousa Minayo, no lo pensemos a esta dimensión ideológica, ¿no? Como esa, por ahí hay una noción más común, más cotidiana de lo ideológico, como algo politizado, ¿sí? No necesariamente tiene que ver con esto, con lo politizado, pero también tenemos que contemplar todas estas cosas, todos estos contextos que influyen en nuestra investigación, los políticos siendo parte de eso, ¿sí? No vamos a poder negar, si estamos en ciencias sociales, que hay tendencias, hay paradigmas, hay temas que se estudian más que otros, hay dimensiones hasta políticas que nos orientan hacia una rama de investigación más que a otras. Todo esto tenemos que ser conscientes de todo este contexto en el que nosotros investigamos. Y también hay una dimensión científica, y que esta es la que sobre todo va a diferenciar nuestro proyecto de investigación, nuestra investigación como científica y no como una investigación, eh, por así decirlo, más cotidiana, ¿sí? Eh, Más de conocimiento general. Nuestro proyecto de investigación y nuestra investigación va a ser más científica en la medida en que tratemos de sobrepasar el sentido común, es decir, hay nociones, podemos decirle, o nociones de sentido común, o prejuicios, por ejemplo, o generalizaciones que no tienen sustento, ¿sí?
tenemos que pasar esto de las generalizaciones sin sustento, esto es el sentido común, y tenemos que cuestionar estas nociones de sentido común, estas generalizaciones. Tenemos que ir más allá y ahí va a estar, ahí vamos a empezar a dar un paso sobre lo científico y a través del empleo de un método científico. Este método científico siempre va de acuerdo a el área en el que estemos trabajando, ¿sí? Pero con estas dos herramientas, tratando de ir más allá de las generalizaciones sin fundamento, tratando de producir conocimiento que tenga un trasfondo de datos, que tenga un trasfondo de análisis, ¿sí? Es como vamos a abordar la dimensión científica. Pasando ahora a los elementos que constituyen el proyecto. El primer elemento, ¿sí? Y esto pueden usarlo como esquema y como estructura para eh, empezar a ver y empezar a pensar su proyecto de investigación. El primer elemento va a ser la definición del tema y la elección del problema o la definición del objeto, ¿sí? Definición del tema, hablamos de una delimitación amplia, ¿sí? Por ejemplo, yo les cuento sobre esta investigación que les mencionaba en hospitales, por ejemplo, el impacto de, de la mortalidad materna e infantil en el equipo de salud. Ese es un tema que es algo amplio. No es tan amplio como decir qué opina toda persona que asiste a una institución hospitalaria sobre la mortandad. Es algo demasiado amplio y no está bien delimitado, ¿sí? Sobre un tema que es algo bastante amplio, tenemos que empezar a hilar más fino y elegir cuál es el problema, cuál es el objeto con el que queremos trabajar. Lo ideal es elaborar una problemática, es decir, realizar preguntas, ¿sí? El ejercicio de realizar preguntas nos sirve también para orientar, ¿no?, nuestra investigación, para hacer nuestro tema más específico y delimitar mejor el objeto de investigación, ¿sí? Es importante realizar las preguntas y empezar a elaborar estas preguntas y tratar de hacerlos cada vez más precisos hasta que podamos definir bien nuestra problemática de investigación, ¿sí? Problematizar es esto, es hacer preguntas, es plantearse, por ejemplo, como el ejemplo que les daba, cómo afecta o cómo se, o qué acciones se realizan a nivel institución con el personal médico ante una situación de fallecimiento. Es una pregunta. Cuando queramos definir el objeto, ¿sí?, tenemos que empezar a definir nuestro objeto de investigación y empezar a delimitar el campo de observación y las variables que van a entrar en juego. Entonces, yo quiero definir mi objeto de investigación en este ejemplo que les estoy dando. Voy a hablar de mi campo de observación será el personal de médicos y enfermeras en el hospital materno-infantil y la maternidad privada. Ese es mi campo de observación, ¿sí? Entonces, no puedo salirme de ese campo y mientras más definido lo tenga, mejor. Y también voy a empezar a pensar qué variables entran en juego, ¿sí? Entran en juego variables como la institución médica, entran en juego variables como la profesión médica. No es lo mismo ser médico que ser enfermera, son distintas visiones. Entonces, definir el objeto es empezar a hacer esos lineamientos, ese hilado un poquito más fino sobre nuestro tema de investigación, ¿sí? Y mientras más específico sea, mejor posible. En una de las primeras clases
la de Sauto, también veíamos otro ejemplo sobre esto, ¿no? Y es un ejercicio también que yo les voy a pedir que hagan más adelante. ¿Cuán específico, cuánto más específico se puede hacer un determinado tema de investigación? ¿Sí? Mientras mejor pueda yo especificar el espacio, el tiempo, con quién trabajo, con qué variables trabajo, ¿sí? Con qué conceptos yo trabajo, mejor. Siempre es importante formularlo como pregunta, que sea claro y preciso y que sea delimitado. Algunas preguntas pertinentes que nos menciona de Sousa Minayo, que nos ayuda, y esto es algo muy útil para este paso de definir el tema de investigación. ¿Es un problema original? No tiene que ser, como veíamos en otras clases, no tiene que ser algo absolutamente nuevo, pero que sí, por lo menos, tenga una visión, una forma de verlo nueva, que tenga una pregunta nueva. Es relevante, porque puede haber temas que me interesen investigar, pero que realmente no me sean relevantes, o a lo que estoy haciendo, o a lo que me dedico, ¿sí? O que no sea relevante al conocimiento hoy en día, ¿sí? Es adecuado para mí, como les decía, por ejemplo, yo no puedo pretender hacer una investigación de corte psicológico si no soy psicólogo. Entonces, ¿qué es lo que yo sí puedo hacer? ¿Qué problemática está adecuada para mí? ¿Qué es lo que yo sí puedo observar desde mi lugar, desde mi profesión? Tengo hoy posibilidades reales de ejecutarlo. Esto es importante. No nos sirve de nada un problema, una problemática, si es algo que quizás, bueno, sí me dan las condiciones, sí logro que me den acceso a tal lugar, sí logro que me financien tal cosa. ¿Cuáles son las posibilidades reales? También relacionado, tengo los recursos necesarios y tendré tiempo suficiente. Hay investigaciones que toman, por ejemplo, 3 años de observación y por supuesto tienen una cantidad de datos impresionante y al tener más datos podemos hacer mejores observaciones, pero hay que sostener una investigación de 3 años. No siempre tenemos esos tiempos, a veces tenemos que adecuarnos y realizar algo en un periodo limitado, a veces tenemos que trabajar solamente en 6 meses, tenemos que trabajar solamente en una vuelta que podemos ir a un sitio y solamente en una semana recolectar nuestros datos. Entonces, tenemos que siempre considerar todos estos factores y todas estas preguntas cuando definimos nuestro programa de investigación. En el proyecto vamos a tener que definir una base teórica y conceptual, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros supuestos teóricos? Las categorías que vamos a emplear, los conceptos que vamos a emplear, ¿sí? Por ejemplo, si yo hablo de, como el ejemplo que les estaba dando, de institución médica, ¿de qué hablo yo cuando hablo de institución médica? Yo tengo que definir estos conceptos. Por ejemplo, eh, tengo un alumno que está trabajando su tesis en el área está trabajando conmigo en el área de higiene y seguridad, y él me tiene que definir qué es un riesgo, porque la noción de riesgo que él maneje no va a ser la misma que maneje yo, no va a ser la misma que maneje otra persona que lea su trabajo de tesis. Entonces, tengo que definir los conceptos que voy a usar y no dar por sentado nada. No tengo que dar por sentado que porque me van a leer otras personas que también trabajan en el mismo área que yo, van a manejar los mismos conceptos que yo. Y también tengo que establecer ese vínculo entre la teoría y el problema de investigación. La investigación va a ser sobre algo que yo pueda analizar, algo que yo pueda observar de alguna forma. Entonces,
cómo voy a establecer ese vínculo, ahí es donde Sousa Minaya nos habla, ¿no?, de la creatividad en la investigación. Vamos a tener que formular una hipótesis. Pensemos que las hipótesis son afirmaciones provisorias y pueden tener una o más hipótesis, un proyecto. La hipótesis no tiene que ser una afirmación extraordinaria, ¿sí?, sino que al mismo momento en que yo me planteo un problema de investigación, me pregunto, ¿cómo será algo? Estoy suponiendo, ¿sí? Son suposiciones, son afirmaciones provisorias. Al momento en el que yo digo, bueno, yo supongo que quizás sea de esta forma, por esto y por esto. Eso puede ser una hipótesis. Una hipótesis puede estar comprobada o puede estar eh, no corroborada, ¿sí? Puede resultar que esa suposición, esa afirmación provisoria que yo hice sea errada, ¿sí? Pero es importante formularlo. Es importante formularlo porque en la investigación yo voy a trabajar con estas suposiciones. Entonces es mejor formularlas, es mejor decir, estas son mis suposiciones, antes que pretender que voy a trabajar con la mente en blanco y que no voy con ningún preconcepto, ninguna noción, no voy asumiendo nada, que es una buena actitud, ¿sí? No podemos asumir y pretender que lo que pensamos es lo que vayamos a encontrar, pero siempre creamos ideas en nuestra mente y creamos ideas provisorias, por eso es importante el carácter provisorio sobre lo que vamos a investigar. Las características de una hipótesis aplicable que nos va a decir de Sousa Minayo, que tenga conceptos claros, que sea específica, que no se base en valores morales y que tenga una teoría que la sustente, ¿sí? Yo voy a decir, por ejemplo, mi hipótesis es que, eh, siguiendo el ejemplo que les venía dando, las instituciones médicas no otorgan el tiempo necesario para realizar el duelo a su personal médico, por lo que tienen que realizar este duelo de forma externa, o ni siquiera contempla el análisis de la mortandad de los pacientes. Esa es una hipótesis con la que yo trabajé. De ahí en más, lo que yo observe en el campo me va a decir cuán cerca o cuán alejada está mi hipótesis de la realidad, ¿sí? Tengo que pensar qué conceptos emplea mi hipótesis. Tengo que pensar, mi hipótesis está pensada en este campo, ¿sí? Yo no puedo pretender que mi hipótesis, que está trabajando en el Hospital Materno Infantil de Salta, sea aplicable al hospital, por ejemplo, Garrahan de Buenos Aires, ¿sí? Tiene que ser específico. No tengo que estar basado en valores morales, no tengo que decir, bueno, las valoraciones morales, no estoy decir, bueno, es bueno o es malo, es mejor, es peor, está bien, está mal, ¿sí? No tiene que tener estas valoraciones morales. Y tiene que estar relacionado con toda la construcción teórica que voy realizando. La justificación. La investigación tiene que tener una relevancia y tiene que articular una relevancia intelectual y práctica con mi experiencia como investigador, ¿sí? Yo tengo que justificar por qué es importante que se haga esta investigación que voy a realizar. ¿Qué aporta de bueno? ¿Qué pretende alcanzar? ¿Por qué es relevante hoy en día? Y sobre todo esto de articular la relevancia del conocimiento que yo quiero adquirir con la experiencia que yo tengo, ¿sí? Aquí va sobre todo esto de la justificación, está como les mencionaba, ¿no? Esto de decir, no cómo justifico yo querer hacer una investigación en un campo en el que no conozco o que soy inexperto. Tiene que haber una articulación y mientras mejor yo pueda articularlo con lo que yo tengo como experiencia, con lo que yo tengo como formación, mejor
va a ser esa justificación. Un proyecto tiene que tener objetivos, es decir, metas, que deben ser alcanzables. Yo tengo que plantear qué puedo alcanzar en este determinado tiempo. Generalmente hay un objetivo general y varios objetivos específicos, y los objetivos se suelen redactar en verbos en infinitivo, ¿sí? Conocer, por ejemplo, conocer, analizar, ese tipo de verbos. La metodología, el proyecto también tiene que definir una metodología. La metodología tiene que indicar, ¿no?, estas opciones y la lectura operacional del marco teórico, es decir, cómo voy a traducir yo el marco teórico, los conceptos con los que yo voy a trabajar, a lo práctico, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer esa traducción? Y tengo que contemplar en esta metodología la exploración del campo, la definición de los instrumentos y los procedimientos para el análisis. Esas tres cosas son fundamentales en la metodología. Por ejemplo, ¿cómo voy a explorar yo el campo? Bueno, por ejemplo, voy a realizar encuestas, para darles un ejemplo, voy a realizar encuestas en determinado lugar, en determinado tiempo, ¿sí? Voy a ir al campo y lo voy a conocer de esta forma, ¿sí? Voy a emplear estos instrumentos, estas técnicas, por ejemplo, la elaboración de encuestas, y luego esas encuestas las voy a analizar de esta forma. Eso es lo que yo tengo que decir en mi metodología. Tengo que definir la muestra, ¿sí? Tengo que también definir que sea una muestra relevante, ¿sí? En el caso de hacer encuestas, por ejemplo, si yo voy a hacer encuestas, tengo una población de 150 personas y hago 5 encuestas, mi muestra realmente no la estoy definiendo de forma relevante, de forma representativa, ¿sí? Si me voy por las técnicas cualitativas, si voy a hacer entrevistas, bueno, voy a hacer entrevistas en esta población de 150 personas, voy a hacer entrevistas a, por ejemplo, representantes claves, a personas que vivan ciertas situaciones, ¿sí? Pero tengo que también justificar por qué selecciono esta muestra y por qué esta muestra es relevante. Tengo que recolectar los datos, tengo que aclarar cómo voy a recolectar estos datos y tengo que organizarlos y analizarlos. No me puedo quedar en datos porque sí. Los costos y los presupuestos suelen ir en un proyecto de investigación donde se requiere financiación, y esto va a incluir gastos de personal y gastos de material. Eh, Generalmente cuando se presentan proyectos en instituciones u organizaciones, suelen tener una forma de definir lo que son los costos y lo que es un presupuesto. Tenemos que presentar también un cronograma. Esta es un ejemplo, ¿no?, de la forma más común que se usa para el cronograma, ¿no? Cada actividad, cada mes, y se va rellenando lo que se cree que a veces puede sobreponerse, ¿no? Al mismo tiempo que estoy recopilando la información, ¿sí? Estoy creando un modelo de investigación y estoy realizando un muestreo, ¿sí? Pueden superponerse actividades, ¿sí?, dentro de la lógica. Y las referencias bibliográficas, como les comentaba, es importante ir armándolo con tiempo, estas referencias. En el cuerpo del proyecto, la cita debe ser breve, ¿sí? Debe ser, eh, generalmente se usan referencias como las normas APA, ¿sí? Por ejemplo, poner entre paréntesis nombre del autor y la fecha, ¿sí? Pero siempre tiene que ser algo breve para que la lectura sea rápida y sencilla, ¿sí? Y al final agregar todas las referencias pertinentes, ¿sí? Siempre verifiquen qué tipo de referencias se piden cuando presentan un proyecto en alguna institución o en alguna organización, y en su defecto, usar normas APA. Ante la duda, generalmente lo más
solicitado y lo más aceptado son las normas APA. Y con respecto a los anexos en el proyecto de investigación, los anexos son aquellas guías, instrumentos, mapas, fotografías, todas las informaciones que el investigador juzga necesarias para mayor comprensión. Y acá está un punto interesante. Eh, por ejemplo, no en un proyecto de investigación, si yo realicé encuestas preliminares para definir mi problema de investigación o para definir mi campo de investigación en una fase exploratoria, no necesariamente tengo que adjuntar esa información, ¿sí? En el proyecto la información que se anexa es aquella que es pertinente para que se comprenda mejor el proyecto de investigación. Si en los anexos vi un montón de gráficos de estadísticas, por ejemplo, consulté con INDEC, consulté y de estos gráficos que vi con INDEC, eh, consulté muchos gráficos y consulté muchos datos, pero no todos ellos van a ser pertinentes al proyecto que yo estoy presentando. Algunos sí lo serán, aquellos que sumen a mi propuesta de investigación, a mi proyecto de investigación, ¿sí? Yo estoy haciendo un proyecto, elaborando un proyecto, siempre pensando que tengo que convencer a alguien de que mi investigación está organizada, es sistemática y está fundada, ¿sí? Entonces, aquello que suma va como anexo. Si no suma, no va como anexo. Bien, hasta que llegamos. Yo les recomiendo que consulten la bibliografía, el capítulo 2 de Sousa Minayo, y que consulten todas estas partes del proyecto de investigación, lo vayan pensando y vayan haciendo este trabajo preliminar, ¿sí? Estos esfuerzos preliminares, pensando en el tema, pensando en qué referencias tengo yo sobre este tema que me interesa, bosquejando cuáles son estas partes del proyecto de investigación que hemos visto, tratando de responder estas preguntas que nos plantea de Sousa Minayo, que nos sirven muchísimo para delimitar el tema, ¿sí? Y todos esos esfuerzos previos les van a servir mucho para elaborar con mucha mayor facilidad lo que es el proyecto de investigación. Bien, hasta que llegamos entonces. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No, ninguna profesora. Bien, ya saben que cualquier consulta que tengan, siempre pueden preguntar por la plataforma, ¿sí? Cualquier paso, vamos a volver igual sobre estos pasos, así que vamos a profundizar un poco más sobre algunas partes de este proyecto de investigación, cosa que lo puedan ir trabajando, lo puedan ir viendo y se les haga un trabajo mucho más llevadero a lo largo de este cursado.